Es muy especial porque es la primera vez que lo hacemos. Como sabéis, hemos abierto este espacio hace muy poquito tiempo. Veníamos de la otra punta de la ciudad, de Sevilla Este, y hemos montado pues esta pequeña escuela cultural, con los talleres literarios y demás, y lo que más ilusión nos hacía era contar con nuestro propio espacio cultural pues, para acoger este tipo de actividades. Y realmente no me voy a hablar nada más, porque quienes tienen que hablar son ellas, Elisa, Rosa y Mar. Y bueno, espero que pasemos un ratito. Bueno, sí, perdonadme, sí tenía que deciros algo más. Vamos a abrir un par de botellitas de vino. Solamente me voy a disculpar porque tenemos unos vasos de plástico muy cutres, pero esto todavía estamos en plena mudanza, como quien dice, ya que esto es una casa, y bueno, pasaremos, intentaremos no interrumpir mucho, pero iremos invitando a... O si no, si queréis al final. Yo soy Marta, también de la organización. En realidad soy la máquina, yo. O si queréis al final, pues no... Durante y así no se enteran de nada. Yo aquí no me resumido, a mí me parece resumido. Yo estoy de acuerdo con... ¿Vale? El que quiera tomarse un vinito... Me vuelvo a lo mío, que adiós. Bueno, proyecto de medio. Yo me voy a ir atrás a despidiendo y vamos a pasar con la ¿vale? Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Rosa Yáñez, me acompaña Mar Horno y Elisa de Armas. Las tres estamos antologadas en el libro de antología, La Logia del Microrrelato, que presentaremos en segundo lugar. Y además Mar, pues, tiene recién sacado del horno, recién cocinado, su libro Precipicios Habitados, que también lo vamos a presentar. Deciros que Elisa y yo somos de aquí de Sevilla y Mar es jiennense y nada, que estamos encantados de estar aquí. Os invitamos también a adquirir los libros, que los tenéis aquí en Casa Tomada y los podéis comprar. Y al final del acto pues, estaremos las tres súper dispuestas a firmaros vuestros ejemplares. No perdáis la oportunidad, pero es un autógrafo que dentro de años costará millones. Entonces pues aprovechad, que igual después ya no somos tan accesibles, ¿eh? Bueno, teníamos preparada una presentación que al final no hemos podido poner. Y una de las cosas que sí que es interesante en la presentación es que hemos puesto el hashtag de antología SER, de Antología Sevilla, por si queréis tuitear el evento y así nos hacemos trending topic en la calle Muro de los Navarros, porque creo que de aquí no vamos a subir, pero bueno, nos gustaría que lo hicierais los que tengáis vicio con Twitter, porque así luego pues tenemos vuestras impresiones, qué cosas os llaman la atención, frases que destaquéis, si hacéis alguna foto, ¿vale? Y así hacemos luego una compilación. Así que de antología SV de Antología Sevilla, ¿vale? Antes de empezar la presentación como tal, pues tengo que dar muchos agradecimientos. El primero a Casa Tomada, por supuesto, por acogernos hoy aquí. María José ha sido muy bien, ha sido mi parca, pero bueno, deciros que esto es un espacio muy interesante, que no lo perdáis de vista, que va a ser un punto de encuentro potente y que seguro que va a tener un gran futuro. Entonces quedaros con la dirección y quedaros con el sitio y con las caras de las chicas, que esto va a estar genial. Y decir que María José Barrio, que ha presentado antes el espacio, pues es una gran microrrelatista y que tú tenías que estar sentada aquí en vez de nosotros. También, bueno, como no, tenemos que agradecer a la editorial Independiente Talentura y a Mariano Vega, nuestro editor, la oportunidad que nos ha dado de publicar, que por eso estamos a las 3 aquí sentadas, si no, pues no estaríamos en nuestra casa durmiendo. Y nada, para nosotras es muy emocionante y nos anima mucho a seguir escribiendo, con lo cual muchas gracias. También las gracias a Manu Espada y Rosana Alonso, que son los antólogos que han llevado a cabo la selección de los textos que están en el libro. Primero por el trabajazo que tuvieron de lectura y de selección, y luego por habernos escogido, ¿no? Que es un honor, porque fuera se quedaron mucha gente que valía mucho la pena. Y por cuestiones de espacio pues no están. También les quería agradecer a la Sevilla, que nos ha prestado un bonito proyector que no hemos podido usar. Pero bueno, os comento que la Sevilla está en la calle Peral, al lado de la calle Feria, y también es otro espacio de encuentro
para artes aplicadas, fotografía, diseño, muy interesante y bueno, traernos nos lo han prestado el proyecto, otra cosa es que no lo hemos podido usar. También, por supuesto, yo no sabía el tinglado en el que me metía cuando dije organizar esto y esto no hubiera sido imposible sin nuestros amigos. Entonces le quiero dar las gracias a Javier Prieto, a Alfonso Donaire, que están ahí haciendo fotos, y a Claudia Salado, Amparo Cantalicio y Clara Grima, que me han ayudado con la prensa. También a Ignacio Díaz Pérez del Mundo Sevilla, que nos ha dado cobertura, y este domingo salimos en el periódico y todos somos muy famosos. Y por supuesto a todos vosotros por estar aquí, porque si no este acto no tiene sentido. En especial a la familia, a los amigos que nos soportan, porque los escritores tenemos mucho que aguantar. Y sin más, pues os dejo con Elisa, que va a presentar el libro de Mar, y ya después hacemos la presentación de la antología. Bueno, yo también, por continuar con los agradecimientos, le tenemos que agradecer a Rosa todo el trabajo que se ha tomado, porque ella ha sido el alma de este acontecimiento, lo ha hecho prácticamente todo. Nosotras hemos venido aquí, pero detrás ha habido mucho trabajo, ha tenido que contactar con toda esa cantidad de gente que ha dicho, y bueno, pues en lo del periódico, todo eso ha sido un trabajo suyo. Y yo, antes de empezar a leer a Mar, antes de empezar a presentar a Mar, me gustaría que conocierais un texto suyo, ¿sí? Que además a mí me va a servir un poco de punto de partida y de llegada en mi presentación. Entonces tengo la colaboración de María Ángeles Atanes, que os va a leer un texto que se llama Locura Familiar. María Ángeles, vente para acá. Locura familiar. Sus labios perfilados se contraen para dejar escapar un silbido corto. Parece fortuito, pero sabemos que después se pasará un buen rato cantando. Seguimos a lo nuestro. Papá pega una nueva pieza en su maqueta absurda. Cándida enjuaga cansancio y platos en el fregadero. Mi hermana perfecciona su maledicencia con la vecina. Yo escribo. De pronto se deja oír un trino largo, un gorgojeo maravilloso, quiebros imposibles, floreos, cascabeles, y como todas las mañanas vemos salir a mamá volando por la ventana. Volverá al atardecer para dormir en el perchero del dormitorio. Yo quería internarla, pero papá fue categórico. ¿Acaso no quieres ser tú poeta? Déjala a ella, que sea pájaro. Bueno, pues yo para empezar diré que a Mar no la conocí a través de un concurso de microrelatos, porque las dos somos adictas a ese tipo de tortura, que se llamaba ¿Dónde lees tú?, que lo convocó la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y que me parece que se celebró más o menos en la primavera-verano del 2011. Y Mar obtuvo el segundo premio con un relato que se llama Morriña, que es de los que están incluidos en el libro, porque este relato que acaba de leer María Ángeles, por cuestiones técnicas, no está en el libro. Está en su blog, lo podéis leer allí, pero en el libro no aparece, ¿no? Y en agosto de aquel año, esa misteriosa Mar, que había ganado aquel concurso, abrió su blog Maremoto y ya pues se integró, digamos, en un grupo que formamos esta logia del microrelato que dará un nombre en parte a la antología, ¿no? Gente que nos leemos, que en la distancia pues sabemos unos de otros, que nos reunimos una vez al año en Madrid, unas veces vamos unos, otras otros. Pero lo curioso de esto es que Mar, cuando ganó este premio, solo llevaba un año escribiendo microrelatos. Ella había escrito durante su adolescencia relato breve, pero de pronto, a través de un concurso que convocó la Universidad de Salamanca, con un título tan extraño como Trabajar en información y documentación. Entonces ella escribió un microrelato sobre eso, bueno, como es especialista, pues consiguió hacer un microrelato sobre ese tema, que además está bastante bien, y se llevó el premio. Y a partir de ese momento, que ella, le he leído en algún sitio, que ella hasta ese momento no sabía prácticamente lo que era un microrelato. Cuando vieron esa convocatoria, hasta se tuvo que documentar en internet, se enteró bien de lo que era un microrelato, buscó cuáles eran las características del género, y entonces pues dio en la diana, ¿no? Dio en la diana porque aquello fue un verdadero flechazo. Mar se enamoró del género y descubrió que aquello era lo que había deseado escribir toda su vida, incluso sin saber que existiera.
pero no fue solo rechazo de Mar hacia el microrrelato, sino el microrrelato está claro que se enamoró de Mar, porque desde entonces, y como podéis ver en la breve reseña que vais a tener que encontrar en el libro, si os lo lleváis, en apenas 3 años Mar se ha convertido en un referente del género. No hay certamen en el que se presente que no sea por lo menos finalista, con lo cual se ha ganado el gorrio de todos los que participamos en el concurso. Entre todos los reconocimientos que ha obtenido, pues hay que destacar, por ejemplo, el primer premio del concurso de la microbiblioteca, que a lo mejor no suena, pero es un concurso que ha adquirido prestigio por la calidad de los textos que va seleccionando. Un concurso mensual y que se selecciona textos y luego de todos los textos del año se elige un ganador, ¿no? El primer premio en el certamen en puro relato, convocado por Casa de África, que es reciente, y yo creo que es muy importante las 2 ocasiones en las que ha resultado finalista anual del concurso radiofónico de relatos en cadena que convoca la cadena SER. En la última edición, la que terminó en junio, supongo, julio, pues ella, con el relato que ha leído María Ángeles, consiguió el 3er premio. Y era de las que estaba en las quinielas, mucha gente pensaba que su relato hubiera merecido también ser el primero, pero bueno, en los gustos pues son como los colores, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, pues antes de todo esto, antes de ser escritora y microrrelatista, pues Mar fue una niña, claro, como todo el mundo. Una niña que vivía en un pueblo, en Torredón Jimeno, y que ella, su pueblo y su infancia rural la lleva muy dentro. Ahora mismo me hablaba de que las conversaciones allí en el pueblo, la gente con la que habla, pues son en gran parte fuente de sus historias, ¿no? Y ella cuenta, en algún lugar que he encontrado yo información sobre ella, que tardó en aprender a leer y que una vez que aprendió a leer, la lectura ya como disfrute, pues la aprendió, la descubrió con las fotonovelas que guardaba su tía en una maleta en casa de sus abuelos, porque en casa de sus padres no había libros, entonces su iniciación fueron las fotonovelas. Más tarde, a través de la biblioteca pública y de sus amigas del instituto, pues se empapó de la literatura infantil de la época. Y ella cita cosas que, aunque es más joven que yo, pues yo también leí, ¿no? Los Cinco, los Hollister, Mortadelo y Filemón, los libros de aventura. Y de ahí pasó a convertirse, según dice ella, en devoradora de todo tipo de literatura. Aunque parece que tiene una cierta preferencia, que dice que algunas veces esconde, por la literatura gótica y de terror. Y sobre todo por el realismo mágico. Parece que uno de sus autores preferidos debe ser García Márquez, porque ella cita 100 años de soledad como el libro de su vida, ¿no? Entonces yo creo que toda esta trayectoria de los relatos de terror, los relatos góticos y el realismo mágico está muy presente en todos sus microrelatos. Porque una de las características de sus microrelatos es la presencia de otra realidad. Una realidad inquietante, ilusoria, que se encuentra al otro lado de la realidad cotidiana, en el en vez. Esa palabra en vez me gusta porque ella la utiliza varias veces en su libro y da título a uno de sus microrelatos, ¿no? Y terminada la primera parte, que es lo poco que sé de su vida. Bueno, tiene 2 niñas preciosas también, que le dejan poco tiempo para escribir. Ahora viene la parte de hablar de su obra, ¿no? Y tengo que empezar diciendo, no soy crítica ni muchísimo menos, así que solamente puedo hablar como lectora aficionada al género y practicante en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, pues yo puedo decir de ella que es una autora que cuida muchísimo la prosa y el léxico, ¿no? Ella tiene un léxico cuidado, muy escogido, muy mimado. Otra cosa que me llama la atención de su forma de escribir es que no suele recurrir mucho a los trucos o las recetas que se suelen aplicar cuando se hablan de los microrelatos. Yo no sé si sois muy lectores de microrelatos, ¿no? Porque la mayoría está aquí por amistad, cariño. Pero bueno, pues hay algunos tipos de microrelatos que se basan en otros textos previos, como el microrelato es tan corto, pues si yo parto de una obra que ya existe y saco al Quijote, pues ya no tengo que hacer una descripción del personaje porque todo el mundo lo conoce. O cojo un refrán cualquiera y lo tomo literalmente y a partir de ahí escribo una historia. O bien, por ejemplo, otra cosa que es muy habitual, ¿no? Yo voy llevando al lector por un camino y cuando llega al final, pues le digo, pues te he engañado porque te creías que estaba hablando de unos niños sentados en el colegio y en realidad te estaba hablando de unos marcianos, pero hasta el final no te enteras. No son, hombre, los habrá usado, todos los microrelatistas los hemos usado, pero no es lo que ella suele practicar.
Este recurso del final impactante, que es cierto que es muy necesario en el microrrelato, que en este que vosotros habéis leído ahora, pues desde luego funcionaba, ¿no? Cuando dice esto, deja a ella que sea pájaro, en ningún momento lo siente el lector como un engaño, ¿no? Cuando llega al final del microrrelato, yo creo que es como si se hubiera construido un arco y se pone la última pieza, ¿no? La clave, que sustenta todo el edificio, y tú dices, es que otro final no sería posible, esto ha rematado perfectamente y ha llegado a un punto que nos ha ido llevando poco a poco hasta que ha quedado construido, ¿no? Esto lo había pensado, no lo había escrito, pero lo he explicado bien, ¿no? Bueno, ahora sigo con lo que tenía escrito aquí, que dice, sus historias surgen como si los personajes la asaltaran, demandándole con urgencia que les dé voz y vida, ¿eh? Ella habla también de que es una escritora de inspiración, también porque no tiene mucho tiempo para sentarse a escribir, eso que dicen esos escritores de la inspiración te tiene que pillar trabajando, pues a ella también le pilla trabajando, pero trabajando en otras cosas, no sentada en el ordenador, sino con las niñas, en la cocina, conduciendo, y entonces pues en ese momento tiene que anotar la idea y cuando puede pues la desarrolla, ¿no? Los personajes que aparecen son normalmente personajes corrientes, no son personajes extraños. Aunque aparezca la fantasía, pero sus puntos de partida siempre son personajes muy reales que están enfrentados a la crueldad de lo cotidiano. En cuanto a sus protagonistas, muchas veces son mujeres, y dentro de las mujeres yo creo que son mujeres que viven de forma conflictiva su condición de mujeres, ¿no? Aparece con frecuencia el maltrato y la violencia de género, la maternidad y también la maternidad frustrada, una rutina opresiva de la que no se logra escapar, las relaciones, que tienen muchos micros, a mí por lo menos me llaman la atención, a lo mejor yo me fijo en los micros que coinciden en su temática con los míos, ¿no? Pero las relaciones complicadas entre madres e hijas, ¿no? Que siempre son ambivalentes y tienen sus aristas, pues yo creo que las trata mucho, ¿no? Las madres aparecen mucho. Junto a las mujeres, la familia, ¿no? A ella se le nota que es andaluza y la presencia tan fuerte que tiene todavía la familia en esta tierra, ¿no? Porque en sus micros aparecen familias extensas, ya igual que aparecen las madres y las hijas, pues también aparecen los padres, los hermanos, pero luego son constantes las menciones a los tíos, los primos, los abuelos, una realidad que yo creo que aquí se vive mucho, ¿no? Y estas familias son familias ambivalentes, porque algunas, bueno, son familias ambivalentes que generalmente están vistas desde los ojos del niño, ¿no? Cuando habla de familia muchas veces el narrador que usa es un narrador infantil. Y entonces este narrador, por una parte, observa que su familia está desequilibrada, el caso que habéis leído, no sé que se ha leído antes está claro, pero hay otros así, ¿no? Pero al mismo tiempo la familia también ofrece un punto de apoyo y una referencia y un cariño al narrador, ¿no? Es los dos aspectos que puede tener una relación tan intensa como la familiar, ¿no? Y luego otro tema que yo veo recurrente en sus micros es la necesidad de huir, de escapar. Ella estaba hablando de que en muchos micros salía el vuelo, ¿no? Porque una de las formas de escapar es volando, pero hay otras formas de escapar, ¿eh? Se escapa de un mundo asfixiante por medio del viaje a veces. Tiene un micro precioso que es el que ganó el concurso de Casa de África, es la de un señor que parece que no ha viajado nunca, pero tiene África en su cabeza, y de su cabeza va saliendo los animales, el paisaje, y va llenando toda su casa y su familia lo va contemplando, ¿no? Pero por medio del viaje, de la fantasía, también de la locura, de la literatura muchas veces, y en algunas ocasiones del suicidio, ¿no? Yo creo que Mar Hornos, esto es un tópico, se dice siempre, ¿no? Este microrrelatista tiene una voz propia, pero a veces será verdad y a veces no. Desde luego yo creo que Mar Hornos tiene una voz propia. Los que la hemos seguido en su blog, yo creo que difícilmente nos reconoceríamos que un micro es de Mar, ¿no? Y esa voz propia que hemos descubierto los que hemos seguido su blog, que se llama Maremotos y que lo podéis encontrar, creo que en maremotos.blogspot.com, ¿no? Sí. Pues lo podéis descubrir ahora también vosotros en el libro, y supongo que ya seguirá con el blog aumentando el número de relatos que va publicando, ¿no? Entonces esa voz propia yo creo que parte de una concepción del ser humano que quizás os explique ya ahora, porque creo que está en el fondo del título de Precipicio, ¿no? Aquí tengo, les quita un poco de la información que iba a decir, pero es como si los seres humanos estuviéramos situados al borde de un abismo desde el que estamos siempre a punto de caer, ¿no? Entonces algunos caen, como cuando se trata de suicidio, y otros encuentran una tabla de salvación, ¿no? Y Mar ha encontrado su tabla de salvación. La tabla de salvación de Mar es la escritura. Por eso, cuando leo y releo el micro con el que ha comenzado esta presentación, y aquí hay una, entre paréntesis, que dice que un micro admita ser releído tantas veces y nunca se agote, da idea de su valor,
Pues cuando leo y releo el micro la veo retratada en él. Para mí Mar es ese niño que escapa de la locura familiar a través de la escritura y de la poesía, ¿no? Cuando le dice el padre, oye, pero ¿tú no quieres ser poeta? También es el padre que comprende a su mujer y le dice que la respete, porque yo creo que Mar a sus personajes, que están todos en general bastante desequilibrados, también los trata con ese cariño y ese respeto, ¿no? No son personajes, por muy problemáticos, yo creo que hay ese cariño, ese amor a los personajes para mí es muy importante en cualquier obra literaria, ¿no? Y por encima de todo eso, Mar es la madre que necesita convertirse en pájaro, que necesita el vuelo, la música de la imaginación y la fantasía para poder seguir respirando. Y para terminar, Ana de Armas, mi hermana, va a leer otro microrelato. Horticultura de la naturaleza humana. Detrás de los huertos comunitarios del pueblo siempre ha habido un campo de cuchillos silvestres. Tras la lluvia de acero inoxidable de abril, empiezan a brotar pequeñas puntas afiladas que emiten suaves destellos cuando el sol los calienta. A finales de mayo, lucen ya altos y punzantes. Todos los vecinos pasan por allí y recolectan los que necesitan. Que si un cuchillo pelador, que si uno panadero, que si otro de trinchar, que si aquel jamonero, que si de espátula, que si de mantequilla, resultan imprescindibles para las tareas diarias de degollar, filetear, cortar, deshuesar, rebanar o untar viandas, aunque secretamente todos esperan encontrar otros, muy escasos y codiciados. Crecen como la mala hierba y pasan desapercibidos para el ojo poco avezado. Son pequeños, de mango descolorido, y se clavan sin esfuerzo suavemente por la espalda. Bueno, y ahora, ya que hemos presentado a la autora pasa a presentar su libro. Gracias. Pues buenas noches, bienvenidos. Muchísimas gracias por venir, porque la verdad es que Casa Tomada hace hoy honor a su nombre. Está tomada y barrida, gracias a Dios. Y nada, yo quería dar las gracias a Rosa por esa organización desinteresada, por su generosidad, a Elisa por esa presentación, porque me ha emocionado y no me siento ni reconocida prácticamente, porque no puedo por el mundo que ¡Qué menos! ¡Es mi obligación! Y gracias a Mariano, mi editor, que se ha podido acercar a probarnos, y gracias a él Precipicio ha visto la luz, se ha podido publicar, y es para mí un sueño cumplido. Y gracias a mi niña, el libro está dedicado a ellas dos, a Marina, a Eva, y la segunda parte del libro, el microrelato que lo comienza, se llama Abuelos y está inspirado en ella. Y a mi marido, que es el primero que escriba mi microrelato, que lo lee y le dice, pues no me gusta que siempre matas a alguien. Entonces, que me está quitando ese vicio porque yo soy muy de matar. Yo soy muy de matar. Y la portada del libro lo canta. Pues nada, este precipicio habitado, lo primero que nos encontramos es una escena cotidiana como todo mi microrelato. Una taza de café, y entonces pues nos llama mucho la atención, una portada muy luminosa, casi aséptica, no tiene nada, y no tiene ningún personaje, porque el lector es el personaje que protagoniza, el lector se sienta ante la taza de café, y entonces, como todo es tan blanco, se te va la vista a ese café negro, amargo porque no tiene azúcar, como la vida, como la situación a la que se ven abocados los personajes del libro. Y tiene al lado un cuchillo, a modo de una navajita, a modo de cucharilla. Pues nada, lo removemos y lo pasamos por la lengua como si fuera la cucharilla, verás que corte. Le hace un corte muy profundo. Y casi simétrica está una flor bonita, pero seca y muerta. Es otra temática que también se repite mucho en mi microrelato, que es el paso del tiempo y la muerte. Y entonces yo creo que la portada es el primer microrelato con el que nos encontramos y que hace honor al género, que recurre mucho a la metáfora y al simbolismo. El libro tiene dos partes, gente al borde y la realidad al borde. ¿Por qué se llama precipicio habitado? ¿Por qué están habitados esos precipicios? Pues todos sabemos que un precipicio es un despeñadero, y que si caminas al borde pues tiene muchas posibilidades de caer. Es también una ruina espiritual.
ese precipicio, esa ruina espiritual en la que ahí hemos estado todos. ¿Quién nos ha encontrado alguna vez en su vida ante una situación tremenda o donde de pronto ves que no tiene salida porque es opresiva, cerrada, claustrofóbica y no tienes manera de escapar, incluso ni te lo planteas? En ese borde hemos estado todos, no miente. Incluso esas circunstancias a veces que no son externas, sí están ahí, pero a veces somos nosotros mismos los que nos ponemos en ese borde. Un precipicio. ¡Qué nerviosa estoy! A ver, voy a tirar un poco de texto. Pues eso, nosotros estamos en el borde siempre, sino porque tiene el hombre esa incapacidad para ser feliz. ¿Por qué no somos felices? Porque nos gusta el precipicio, ese inconformismo obstinado con lo que tenemos, que dejamos de tener. A veces el precipicio está dentro de nosotros mismos, no nos lo tienen que imponer, no nos tienen que imponer las circunstancias. Esa es la primera parte del libro. Resume todos mis microrelatos, como ha dicho Elisa, de mujeres maltratadas, de abuelos abandonados, de locura, o de enfermedad mental, o de inconformismo, Esa es la primera parte. Pero luego hay otra fotografía que es de la misma fotógrafa, que es compañera de trabajo, Pilar Mariscal, que separa las dos partes del libro y que es una niña con alas, una niña mariposa. Representa los micros que ahora más me gusta escribir, y con ese elemento fantástico que ha dicho muy bien Elisa. Y esa segunda parte se llama La realidad al borde. La realidad también está en el precipicio. La realidad, ese precipicio ahora es una frontera, una delgada línea que a veces cruzamos sin darnos cuenta y que da paso a otro mundo paralelo, donde la misma materialidad se impregna de trazos fantásticos, surrealistas, de terror. Y entonces a veces cruzamos esa línea, nos damos un poquito cuenta y disimulamos como que eso no existe, pero sí que está ahí. Y yo quería leer un texto que ilustre esas dos partes del libro. Uno que son de personajes que realmente el primero es una historia real, está basado en una historia real y que da cuenta de esa situación en la que a veces el ser humano se encuentra. El primero del libro se llama Bestias. Bestias. Cuando uno duerme en una cama de un lujoso piso en Manhattan, nunca se le pasará por la cabeza que pueda atacarle un león. Cuando uno duerme en el duro suelo de Tanzania, protegiendo su cultivo para que no le roben los monos, tampoco se le pasará por la cabeza que una arriesgada operación bursátil lo pueda dejar en la ruina. El de Manhattan jamás encontrará a su mujer devorada por leones cuando vuelva a su cabaña. En venganza consiga matarrata, la impregne con él y espere a que la fiera vuelvan a por los restos. El de Tanzania tampoco encenderá un ordenador, verá que lo ha perdido todo en una intrincada red especulativa y se tirará por la ventana de un séptimo piso. La brutalidad de la vida es la misma, las bestias no. Es un hecho real, es un hecho que ocurre, un peligro real, que es un león, un peligro que nosotros no montamos, pero que realmente hay mucha gente que se ha suicidado por cuestiones económicas. Entonces, esa representa esa situación en la que a veces nos encontramos y a la que nos debemos ayudar. Y la segunda parte, que es la realidad al borde, pues
Elisa y su lectora me lo han pisado, porque es un microrelato que me gusta mucho, el de la horticultura de la naturaleza humana, y entonces yo voy a leer Estrecheces, que da muestra pues, de lo que ha dicho Elisa, pues que sale padre, madre, abuelo, y aunque está basado en en toda la situación que atravesamos todos ahora, con la crisis y la pérdida del trabajo y tal, con un elemento fantástico. Estrecheces. Cuando papá perdió su trabajo, nos mudamos al bolsillo de un abrigo. Estábamos un poco apretados, pero era caliente, y nunca nos faltaban algunas migajas de pan que comer, un caramelo olvidado, algún trozo de galleta o un pañuelo de papel para hacernos ropa. En verano, nos asomábamos al borde de la faltriquera abotonada y aprovechábamos la brisa nocturna. Mirábamos las estrellas por la ventana y contábamos historias de cuando teníamos agua corriente o frigorífico. Pero tiempos pasados no mueven la vida, terminábamos diciendo, y nos íbamos a dormir, apiñados. Con el tiempo, nuestros cuerpos se fueron anudando y trabando, ensamblando y combinando, hasta que no se distinguía la pierna de mamá del bigote de mi hermano y las mejillas regordetas de Junior de la dentadura de mi abuelo. Nos hicimos redondos como una pelota. Nunca estuvo la familia más unida, y siempre es mejor rodar que arrascarse. Espero que os haya gustado. Yo tengo poco más que decir, solo os recomiendo que lo leáis. ¿Y te lo compréis? Bueno, que lo compréis y que lo leáis. No. Que lo compréis y lo leéis y no lo leáis. Y espero que os guste o que no os guste, pero por lo menos que no os deje indiferente, que Yo creo que indiferente no dejan tu microrelato más. Yo pienso que, bueno, los hechos como me sirven, es un placer para mí escribirlo, es una vía de escape, el tiempo se detiene y soy tan feliz que nada es secundario. Así, muchísimas gracias, os agradezco de nuevo que hayáis venido y doy paso a Rosa. Bueno, un aplauso, ¿no? Pensado hacer un descansito en medio, pero como estáis ahí tan apiñaditos y tan bien Con la familia en el bolsillo de la yo creo que mejor no nos movemos y seguimos. Vale. Mi idea era proyectar ahora el book trailer de antología, que os lo recomiendo. Como no puedo hacerlo, pues cuando lleguéis a casa tenéis deberes, os vais a ir a Google, lo buscáis y lo veis, de verdad, merece mucho la pena. Y bueno, pues pasamos a la presentación de antología, la antología del microrelato. Esta es una antología en la que se dan cita a 69 autores, que ya le preguntaré a Mariano por qué lo del numerito. Los hay, bueno, son entre españoles y latinoamericanos y 6 de ellos somos andaluces. Es un libro, bueno, que os voy a decir, estupendo. Que es un libro además para leer y releer, para volver a él, para tenerlo de referencia y echarle un ojo de vez en cuando. Y es un perfecto regalo, o sea que os lleváis el vuestro y otro para regalar. Y bueno, comentaros que, como sabéis, hay muchas antologías en el mercado editorial, se sacan muchas antologías de microrelatos y cada una de ellas, pues como proyecto editorial, tiene un enfoque diferente, ¿no? Los que nos movemos en el mundo de microrelatos, pues conocemos que sí, la de Irene Andrés Suárez, la de las Manovi, distintas antologías, ¿no? Que agrupan pues obras de distintos autores. Sin embargo, el proyecto editorial de Talentura con esa antología es diferente, quiere cubrir un espacio que no se ha cubierto con otras antologías por varias razones. Una de ellas es que todos los autores, los 69 autores incluidos en el libro, son especialistas en el género de microrelatos. Hay antologías que se hacen a raíz de un concurso o de otro tipo de... y hay gente más aficionada y tal. En este caso, pues todos los que estamos incluidos llevamos mucho tiempo trabajando en microrelatos y conocemos más o menos el género y nos intentamos hacer lo más expertos posibles en él, ¿no? Se ha primado la elección de escritores desconocidos para el gran público, ellos dicen que porque tenemos calidad. Eso también es importante porque en muchas antologías de las clásicas se suelen repetir mucho los mismos autores porque ya están consagrados, ¿no? Y en este caso pues se nos da un espacio a los que empezamos y no nos conocen
Y eso, pues por supuesto, es un riesgo editorial muy grande, porque no nos conoce nadie, por lo tanto no nos compra nadie. Así que hay que agradecérselo nuevamente a Talentura y a Meriano, que nos dé ese espacio a los que empezamos, que también queremos tener un poquito de voz. Y también, pues otra característica especial de esta antología es que los microrelatos son inéditos, son todos inéditos. Y estamos hablando de 138 microrelatos inéditos. Muchas antologías reagrupan textos que ya se han publicado en otros libros o que están en otras fuentes. Sin embargo, los textos que se incluyen en este libro, pues solo están en este libro. Eso pues se le agradece a los autores que han cedido esos textos. Y bueno, es una labor también de la editorial pues compleja conseguir ese volumen de textos sin publicar, ¿no? Creo que os llamará, bueno, el título del libro de antología es porque entre nosotros nos decíamos, ay, has escrito un microrelato que es de antología, y tan así pues se quedó ese título, ¿no? Y eso de la logia del microrelato pues ya lo ha adelantado un poco Elisa, y es que cuando los blogs estaban de moda hace 5 o 6 años, pues como el microrelato se presta mucho a publicarlo en un post en un blog, pues lo empezábamos a comentar y se empezó a hacer ahí un pequeño grupo de gente que compartía sus textos y se comentaba entre sí y demás. Y como todo lo que se hace en la vida es susceptible de crítica, pues esto no está libre tampoco y hay muchos críticos del género del microrelato, ¿no? Que dicen que esto es un invento, que tal. Y esos críticos pues también han querido criticar al género a través nuestra, entonces decían que éramos una secta, el grupo este era una secta. Entonces Talentura pues ha tenido una buena idea y es que nos apropiamos de ese nombre, ¿vale? Somos una secta, de hecho somos una logia, todavía más, estamos organizados, porque estamos comprometidos con el género y porque nos gusta y porque no vemos por qué no puede ser así, ¿no? Es una secta abierta, todo el que quiera entrar, pero bueno, está bien, ¿no? Aunque yo en realidad hoy igual me sacan de la secta, porque ellos no lo saben lo que yo voy a hacer ahora, pero yo voy a delatar a cosas y secretos de la secta. Sabéis que en todas las logias pues hay una serie de secretos internos y tal, pues yo hoy voy a desvelar los secretos de la logia, así que me echarán. El resumen de todo lo que voy a contar es algo que ya muchos sabéis, y es que los microrelatistas no somos de fiar. Los que me conocen a mí saben que no soy de fiar, yo individual sola, pero que sepáis que los microrelatistas no son de fiar. Entonces voy a empezar a hablar, tengo mi lista de todo lo que voy a ir desvelando de esta secta, y ya voy a empezar a ir hablando de ellos los microrelatistas, para irme acostumbrando, porque ya no voy a poder escribir más microrelatos en mi vida, entonces para irme haciendo la idea, ¿vale? Pues voy a ir hablando de ellos. Por lo pronto, lo del microrelato como género sí que tiene raíces, por lo visto, dicen ellos, en la tradición literaria y se encuentran piezas antiguas que podrían considerarse microrelatos, pero se empieza a hablar de microrelatos pues con Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna, Rubén Darío, es decir, que más por el siglo XX y tal. Y el término microrelato como tal se acuña en el siglo XX. Entonces, eso es lo que dice la academia, ¿no? Analicemos eso. Eso significa que hay un grupo de gente que se pone a escribir. Y se pone a escribir y lo que le sale no es ni poesía, ni relato, ni novela. O sea, yo escribo, pero no encaja en nada de lo que ya se ha clasificado como género en literatura. ¿Qué hago? Pues me invento un género y ya ahí os podéis ir haciendo una idea de lo de fiar que son los microrelatistas. Porque encima es un invento del siglo XX. Que ya me diréis a mí qué es lo que el siglo XX ha dado de bueno. Telecinco, la Blackberry, la pizza congelada y los microrelatos, ¿no? Dice, uno de sus atributos es la brevedad, aunque no es lo que caracteriza al género como tal. Pero bueno, aclárate, ¿no? ¿Es breve o no es breve? Por lo pronto parece que tiran más a lo breve, porque dicen que tienes que tener, dicen los cánones, que hay que tener pocos personajes, economía de palabras, precisión lingüística, elipsis, intensidad narrativa, es decir, que va todo lo mismo, a escribir poco. Y yo voy a decir por qué pasa eso, porque estamos todo el día con el Facebook, con el Twitter, con los blogs, y entonces no te da tiempo a escribir 1500 páginas como las personas docentes, escribimos por cortito. Fijaros, para muestra un botón, ¿sabéis quién era Luis XIV, no? El rey Sol, este rey absolutista. Bueno, pues llega Juan Pedro Aparicio, que es un famoso microrelatista, tampoco de fiar como todos los demás, y el título de uno de sus microrelatos es Luis XIV, y el cuerpo del micro es yo.
O sea que en 3 palabras ha hecho el colega un microrelato que es antológico, esto sale en todos lados y es súper famoso. Después tenemos a Monterroso con el dinosaurio, que ese ya es súper famoso y conocido, ¿no? El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ya está. No quedéis esperando más que nada. Y ahora venga los académicos a sacar libros, artículos, venga a estudiar, a ver qué quiso decir Monterroso. Que Monterroso se está quedando con todo el mundo. Y luego os decía que dicen que es breve, pero que no es la característica, que no es imprescindible. Y ahora nos encontramos con micros de varias páginas, con lo cual ellos mismos ponen las reglas, pero también se las saltan. Dicen, tiene que ser narrativo. Tiene que ser narrativo, es que no te puedo contar, mira, me levanto hasta mañana, o sea, perdón. Tiene que ser narrativo, tiene que ser que tenga una historia, que tiene que contar algo. Y llega gente que escribe en prosa poética, que escriben, que sugieren la historia, pero no terminan de contarla, y eso también vale. Por lo tanto, la regla de narrativo también se la saltan. Dicen, tiene que ser ficcional. Y eso es lo que yo iba a decir, que no vale que yo diga, pues me he levantado esta mañana y he ido a la peluquería, me remolo. No, tienes que contar algo que es de ficción. Y ahora llega Juan José Millán y los artículos del periódico, que son artículos de actualidad y de cosas reales, y los llaman los articuentos y también los clasificamos como microrelatos. O sea que se vuelven a saltar las reglas. Aquí hace cada uno lo que le da la gana, vamos. Después vamos a seguir andando en lo vago, lo perezoso, lo perros que decimos aquí en Sevilla, que son los microrelatistas. Te dicen que no entiendes el texto, échale unos al título, que el título te da una pista. Eso es ya para ir ahorrando palabras, porque ya en el título ya está contando partes y eso que te quita, ¿no? Y llega Luisa Valenzuela, otra que tampoco es de fiar, que dice el título del microrelato. El sabor de una media luna a las 9 de la mañana en un viejo café de barrio donde a los 97 años Rodolfo Mondolfo todavía se reúne con sus amigos los miércoles a la tarde. Cuerpo del micro, qué bueno. Mira si son poco de fiar, que encima les gusta el humor negro, que ya hay que ser. Orlando Enrique Van Bredan escribe uno que también es muy famoso, que se llama Graffiti. Y el título es Graffiti, ¿no? Y el micro dice: es fácil juntar de nuevo a los Beatles, solo se necesitan 3 balazos. ¿Vosotros fiáis de alguien que escribe esto? Luego dice ella que tiene el vicio de matar. Y luego que no creáis, que leéis los micros y dice, pues yo no me he enterado de nada. No, ni tú, ni yo, ni el crítico, ni nadie. Te lee el micro 2 veces y a lo mejor te enteras, pero es que hay algunos que te lo lee 3, 4, 5 veces y eso no hay manera de pillarlo. Pero espera, que para eso también hay explicación, porque es que usa la intertextualidad. Y entonces que se refieren realmente a otro texto. Entonces si tú no conoces el otro texto, pues por eso no estás entendiendo este. O es que están reinterpretando los mitos, y si tú no conoces el mito, pues por eso no estás entendiendo este microrelato. Es decir, que tú no lo entiendes porque tú eres muy torpe, no porque yo no lo haya escrito bien, que eso es lo que hizo el guionista de Prometeo, que ya por ahí había algún friki. Que el truco es muy sabido, ¿eh? Porque además llega, no teníamos bastante con lo de Monterroso del dinosaurio, y llega José de la Colina, y escribe esto de La dama culta, es un microrelato suyo, y dice: le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. Y la dama le responde: ah, es una delicia, me respondió. Ya estoy leyéndolo. O Juan Pedro Aparicio, que también sigue con la misma línea y dice un microrelato suyo que se llama Desayuno, que dice: cuando regresó el funcionario seguía ausente. Con perdón para los funcionarios, no lo digo yo, lo dice Juan Pedro Aparicio. ¿Esto qué son? Estos son chistes friki entre los literatos, que se ríen entre ellos y ya está, ¿no? Juegan con los planos temporales y espaciales, los micros son reversibles, como decía Elisa, hay trucos, hay trampas, hay juegos de mano, que son los trileros del siglo XXI. Yo me lo imagino como los descendientes de los vendedores de crecepelo del oeste. Igual. Uno entra con el libro con una inocencia, como lector, y resulta que está siendo víctima de ilusiones, de malabares, de engaños, es decir, que son unos falsos. Que no fiéis de ellos. Que voy a decir, bueno, de nosotros, que no fiéis de nosotros, que yo todavía estoy en la logia hasta que me echen. Que sabéis que todo esto es una broma, que lo que quiero decir es que trata de demostrar que escribir un micro
Es como querer lanzar una bomba en la mente del lector armados de una cerilla mojada. Que escribir un buen micro es muy difícil, que sufrimos, que lo pasamos mal, que nos tengáis piedad, que somos unos canallas simpáticos, que somos malos pero nos lo curramos para ser malos y que a lo mejor nada más que por eso pues merecemos un poquito de piedad. Y un descansito. Yo me va. Esta mañana ensayando en la presentación, que yo he tenido que ensayar, me he dado cuenta de una cosa y eso sí que quiero decirlo. He escogido micros que son un poco chistosos o que dan lugar un poco a la risa porque me interesaba, bueno, que el ambiente sea distendido y que nos lo pasemos bien, ¿no? Pero a raíz de una reciente polémica de un premio literario muy bien dotado de microrelatos que se le ha dado a un chiste que aparece en páginas de chistes, de Museo de la Palabra, 20.000 euros de premio y es un chiste. Y quería reivindicar que el microrelato no es un chiste. Entonces, que nos reímos aquí y que esto, bueno, son piezas un poco anecdóticas de cada uno de estos autores que en realidad trabajan en microrelatos muy en serio. Que el microrelato es un género igual que el cuento, igual que la novela, igual que tenemos novela romántica, novela negra, novela histórica, pues tenemos microrelatos románticos, negros e históricos y podemos contar muchas historias dentro de este formato. Entonces, bueno, que no os quedéis con que yo no quiero contribuir a que penséis que esto es un chiste. Y solo dos cosas más antes de pasar a las lecturas. Una es que Talentura a cada uno de los autores nos pidió una semblanza en 2 líneas, entonces tenemos como una especie de microbiografía de cada autor que os invito a que las leáis porque algunas son verdaderas joyas y están al nivel de los microrelatos. Tener que uno describirse a uno mismo en 2 líneas es un reto. Y también deciros que la compañera de antología, Mar González Mena, está haciendo un trabajo muy bonito que está pasando a voz estos microrelatos. Está haciendo unos audiomicros que están preciosos y que están accesibles en la web del libro y que los podéis escuchar libremente, gratuitamente y de verdad que os invito a ello. Y sin más, pues pasamos a las lecturas, vamos a leer algunos micros, algunos son del libro y otros no y esperemos que los disfrutéis. Por lo pronto pues empezamos, ¿no? De hijos y vuelos. Cuando ya casi habían perdido la esperanza, tuvieron una niña. No es bueno que sea tan hermosa, rezongó la abuela. Creció extremadamente delgada. No podrá parir hijos, sentenció la tía Matilde. Desarrolló una capacidad asombrosa para parecer ausente. Jamás logrará ser abogado, se lamentó el padre. Y un gusto bastante peligroso por las alturas. Tendrá que vivir siempre en planta baja, dijo el primo Alberto. Unos años después, durante el baño, la madre descubrió dos pequeñas protuberancias en su espalda, pero el médico no le dio importancia, hipnotizado por aquellos 2 enormes ojos verdes. La pasada primavera, la niña subió a la rama de un árbol del jardín, escondió la cabeza entre los brazos y se quedó completamente inmóvil, envuelta en su precioso camisón de puntillas azules. Desde abajo parecía un capullo de seda. Cuando los bomberos se disponían a bajarla como si se tratara de un gato caprichoso, ella desplegó unas hermosas alas lepidópteras y se alejó con elegancia por el cielo. Si uno los quiere, hay que dejarlos marchar, dijo sollozando el abuelo. Nadie se dio cuenta de que era la migración de las mariposas monarcas. Bueno, pues voy yo con mi micro del libro, uno de ellos. Magia en tiempos de crisis. El número estrella tiene tal éxito que las espectadoras entregan abultados sobres para que las elija como partener. El mago coloca la caja en el centro del escenario, muestra su interior abriendo las trampillas laterales y una vez introducida la voluntaria, la secciona en 2 partes con una sierra mecánica. Después, separa ambas mitades, las hace girar para exponerlas a la vista del público y las une de nuevo antes de abrir la tapa. La mujer que reaparece, íntegra y sonriente, luce ahora unas caderas esbeltas y unas piernas largas y torneadas, bien distintas de aquellas con las que había penetrado en el ataúd. Por la puerta trasera,
Abandona cada noche el teatro una nueva muchacha, culona y paticorta, que aprieta entre los dedos un sobre castaño, bastante menos abultado que el que recibió el mago, pero suficiente para pagar algunas trampas y llegar a fin de mes. Bueno, me ha costado elegir 2 microrelatos porque no creo que mis micros se presten a una lectura de una vez y en voz alta. Requieren un esfuerzo porque vosotros no lo entendéis, no porque yo escriba mal. Y entonces, bueno, he escogido 2 piezas que no están en el libro. Esta le tengo mucho cariño porque me la publicó Fernando Valls en La nave de los locos y La nave de los locos, ¿ves? Y me gusta mucho porque yo no me había dado cuenta, el proceso creativo tiene esas cosas, yo no me había dado cuenta y yo creía que era una historia que yo me había inventado. Y cuando lo leyó mi madre, pues me dijo, uy, pues esto es por tu abuela. Y era verdad, llevaba razón, yo no me había dado cuenta, era inconsciente, pero era por mi abuela. Se llama Echar de menos. La abuela está revolviendo la casa de nuevo. No parece nerviosa, solo obstinada en su búsqueda. Saca todas las cosas de los cajones y las coloca de nuevo con cuidado. Mira tras los libros y va apartándolos por grupos y colocándolos de nuevo. En ocasiones aprovecha y limpia el polvo oculto en la parte de atrás. Se pone a escudriñar también en los armarios, entre la ropa, y viene bien porque se encuentra ese jersey que se pierde o el calcetín que había dejado un gemelo solitario en el cajón. Incluso mira entre mis papeles, pero ya no le riño porque me he cansado y sé que no serviría de nada. Cuando la veo rebuscar en el cajón de mi ropa interior, me preocupo un poco, pero enseguida continúa su inspección por otro lado. Cuando a la abuela le da por registrar la casa, se pasa unos días concentrada en ello y es mejor dejarla. Luego se le pasa y vuelve a su butaca a mecerse con esa apariencia tranquila mientras mira a través del balcón abierto, aprovechando algún rayo de sol y con los dedos enredados en una labor de punto que nunca se sabe si avanza hacia algo concreto, pero que siempre la acompaña. No sabemos qué busca la abuela. Ni hay forma de que ella lo explique, porque hace mucho que no habla y apenas asiente o niega con la cabeza para responder a las preguntas cotidianas. ¿Quiere usted cenar? ¿Le traigo una manta? A mí lo que me inquieta de su búsqueda es que mamá me dijo que las lleva haciendo toda la vida y que no son cosas de la vejez como yo había pensado. Y me preocupa, sobre todo, el arrebato que siento a veces de ponerme a buscar con ella. Enamorarse. Cuando papá murió en un accidente de caza de Sueños Imposibles, mamá prometió proporcionarnos un futuro seguro y volvió a casarse con Arturo, un hombre con negocio propio. Era pirotécnico, montaba su espectáculo por todos los pueblos de la región y nosotros pasamos a ser sus ayudantes. Colocábamos las tracas, los petardos, las estructuras que sustentaban sus fuegos artificiales y un extraño cañón casero de su invención. Cuando la función estaba por terminar, el pirotécnico aparecía con un atuendo de lentejuela y se metía con elegancia en el cañón ante la mirada atónita de los vecinos. Luego encendíamos la mecha y nuestro padrastro salía disparado hacia el cielo nocturno. A determinada altura, calculada meticulosamente, estallaba en una explosión de luz, color y esplendor inimaginable. Cuando la muchedumbre se alejaba todavía maravillada, nosotros comenzábamos a recoger sus pedacitos, alumbrando con linternas para descubrir el brillo de los abalorios de su traje. Mamá pasaba los siguientes días recomponiéndolo con minuciosidad, que colocaba todo en su sitio, con mucho amor y ternura, perdonándose a sí misma el haberse vuelto a enamorar de un soñador. Pero en el último espectáculo algo falló, porque Arturo jamás volvió a bajar. Mamá guardó un luto riguroso 2 años y para castigarse eligió por siguiente marido al carnicero del pueblo. Dice que ahora es feliz, pero le ha quedado la extraña costumbre de llorar de forma incontrolada cuando ve alguna estrella fugaz. Bueno, yo voy a leer ahora un microrelato que no aparece en el libro. A mí me gusta muchas veces inspirarme en cuadros. Tengo algunos microrelatos inspirados generalmente en cuadros clásicos. Y este está inspirado en un cuadro de Gonzalo Bilbao que se llama Una muchacha con mantón.
Ese muchacho, creo que ese cuadro está en Málaga, creo que en la Thyssen de Málaga. Pero aquí en Sevilla hay otro cuadro que es una muchacha parecida, que se llama La Toilette y se está vistiendo. Y entonces aquí aparecen las dos, la muchacha con mantón y la muchacha que se está vistiendo después, ¿no? Si alguno lo ha visto, pues lo puede imaginar. Y el cuadro se llama Otelo en el museo. Nunca debimos llevarla a la sala 19. No correspondía a la misma época que el resto de los cuadros, y su figura casi infantil, envuelta en los delicados tonos de la seda, desentonaba entre aquellos militares de casacas chillonas y sables al cinto. Sin embargo, el director fue inflexible. Había que liberar espacio para la exposición temporal, y una muchacha con mantón era un reclamo demasiado atractivo para relegarla a los almacenes. Procuré tranquilizarla con palabras y caricias furtivas, pero cuando a las 8 terminó mi turno, su carita pálida seguía deformada por el miedo. El estruendo tuvo que ser horrible. Solo la maldita costumbre de llevar los auriculares tapando los oídos explica que el vigilante de noche no lo oyera. Lucharon por ella como lobos en celo. Cuando llegué, el rojo de la sangre dejaba regueros en los lienzos de los vencidos, y el triunfador seguía en el suyo, con el aire arrogante de quien conquista un territorio. La prisa por recuperar su lugar le había hecho olvidar el arma sobre un banco, y llevaba desabrochada la bragueta. Entonces la vi a ella. Aún no se había puesto la camisa, pero se recolocaba coqueta la flor del pelo. Las mejillas se le habían coloreado y una sonrisa satisfecha borraba de su cara la inocencia antigua. De los demás, juro que soy inocente, pero los dos últimos sablazos, esos sí fueron míos. Bueno, este es el último ya no torturamos más. Este se llama La Estaca y es un inédito mío, y os tenéis que imaginar, para entrar en situación, un rasgueo de guitarra de fondo, y yo voy a forzar un poquito el acento andaluz, una mijita, porque creo que le va, y a ver. La cosa parecía venir de una tía, que era hija de un primo segundo, de uno que decía ser descendiente del conde. Pero no hay que dudar cuando el sol es tu enemigo y tus colmillos se alargan con el rumor de la sangre. Ávido de cuello, rondaba bares y discotecas, sobreviviendo al fracaso constante de su aspecto pasado de moda y sus maneras anticuadas. Calmaba el hambre con la precaria alternativa de los filetes poco hechos y la sangre cebollada del bar de abajo. En ese bar fue precisamente donde conoció a la Lunares una noche. Una joven que bien podía ser una anciana y que cantaba copla hinchando las más hermosas venas de su cuello. Él, anodado, la observaba cada sábado, relamiéndose, esperando aquellas noches extraordinarias en que la inspiración arrebataba de latidos las sienes morenas de la Lunares, y toda ella era un jarro de sangre hirviendo que le obsesionaba. La semana se convertía en una espera y el sábado en una contemplación estática de la más perfecta víctima. Cuando por fin la acercó a solas en el callejón en que fumaba en los descansos, desplegó todas sus seducciones de galán trasnochado y, como un milagro, ella le respondió con risas que fingía ser tímida, con suaves toques en el brazo, y mostraba poco a poco aquel cuello sublime, cada vez más accesible y apetitoso. Se inclinó sobre la Lunares ya completamente engatusada, se desplegaron sus colmillos que arrastraban un hambre de siglos que al fin iba a satisfacer, y sin embargo descubrió que sus labios hormigueaban, que exploraban por su cuenta aquel cuello palpitante, mientras los dientes se asustaban de aquel placer inesperado. Eso ha sido el placer inesperado. Mientras besaba su deseado cuello y ella ronroneaba entre sus brazos, lo tuvo claro. El piso pequeño de interior que podían costearse, la ropa tendida en el ojo patio, la boda sencilla, el vestido blanco prestado de su hermana mayor, el buque de rosas rojas, los hijos, dos, niño, niña, él moreno y ella blanca como su padre. Entonces comprendió lo de la estaca y se dolió en el corazón, besándola ya en los labios que le sabían a manzana, a tomate y a una ensalada bien aliñada que bien podía servirle en lo venidero para engañar el hambre. Muchas gracias por vuestra paciencia y nada.
Es que los míos Cuando